Bueno, dentro del módulo de biomoléculas, en este video vamos a analizar la parte de ácidos nucleicos. Muy bien, entonces para comenzar vamos a hablar de manera general de la estructura de los ácidos nucleicos. En primer término tenemos el componente azúcar, ¿sí? Que ya habíamos precharlado en la clase correspondiente de hidratos de carbono, que se trata de una desoxirribosa, ¿sí? En el caso del ADN, o una ribosa en el caso del ARN. Bien, ambas en sus formas furanósicas, recuerden que esto significaba anillos de 5 miembros. Bueno, aprovecho para comentarles brevemente que esta diferencia entre el ADN y el ARN se debería a que ese hidroxilo en posición 2 está involucrado en reacciones que provocan el clivaje de la cadena de ácidos nucleicos. Entonces, como ustedes se imaginarán, necesitamos que el ADN, ¿sí?, que va a llevar la información genética para toda la vida, sea una molécula sumamente estable, y por eso pierde ese hidroxilo en posición 2, que es el que provocaría esta cierta inestabilidad. Por otro lado, el ARN, si ustedes repasan un poco de estas biomoléculas, cosas que deben haber visto en otras materias, es una molécula que se sintetiza normalmente según necesidad y se puede sintetizar todas las veces que uno quiera, no se necesita que sea tan estable en el tiempo, y por eso no tendría demasiados problemas con tener este hidroxilo en la posición 2 del azúcar, ¿sí? Bueno, más allá del azúcar, ustedes verán que los azúcares están unidos mediante estos enlaces fosfodiéster. A ver, ¿qué significa? Que el hidroxilo que ustedes encuentran en 5' de la ribosa, ¿sí?, si se dibujan la estructura del azúcar, está esterificado con ácido fosfórico, ¿está? Y por otro lado, un hidroxilo 3' de otro azúcar también está esterificado con el ácido fosfórico, y por eso se forman este tipo de enlaces que llamamos fosfodiéster, ¿sí? Dos ésteres del ácido fosfórico. Bueno, asimismo, también les comento que en todos los casos aparece una base nitrogenada. Luego vamos a ver bien la estructura en otra diapositiva, pero siempre son heterociclos nitrogenados que están unidos por el carbono anomérico, ¿sí?, a través de un enlace glicosídico, que ustedes ahora también ya saben qué es, que en todos los casos es beta. En esta diapositiva les presento las bases nitrogenadas que están involucradas en los ácidos nucleicos. Las diferenciamos en bases púricas y pirimidínicas por su analogía con los heterociclos nitrogenados purina y pirimidina respectivamente. Noten simplemente que la diferencia entre el uracilo, que es propio del ARN, ¿sí?, y la timina, que es propio del ADN, es simplemente este metilo que está acá. Y después, hacia el final de esta clase, les puse una diapositiva que explica un poco el porqué de esta diferencia, ¿sí? Las otras bases, noten que adenina, guanina y citosina aparecen en ambos tipos de ácidos nucleicos. Bueno, en esta diapositiva les presento distintos nucleósidos, ¿sí? Nucleósido significa base más el azúcar correspondiente. En la diapositiva que viene va a aparecer la diferencia con lo que llamamos nucleótido, ¿sí? Bueno, acá tienen entonces los distintos nucleósidos. Noten que siempre el enlace con el carbono anomérico del azúcar es N-glicosídico, ¿sí? Y una cosa que aprovecho para marcarles ahora, que probablemente en la primera diapositiva les llamó la atención cuando yo hablé de eso, noten que las posiciones en el azúcar se nombran con una prima, ¿sí? Una prima, dos prima, tres prima.
¿Tá? Esto es simplemente para diferenciarlo de las posiciones cuando nos referimos al anillo heterocíclico. ¿Tá? Entonces es algo propio en realidad de los nucleósidos y nucleótidos. ¿Sí? Por eso yo antes me referí al hidroxilo en posición 5' o 3', que probablemente ustedes habrán notado la diferencia. En azúcares no nos referíamos así, nos referíamos al hidroxilo en posición 3 o posición 5. Bueno, esto de llamarlo 5' o 3' tiene que ver con justamente con diferenciarlos de lo que va a ser la nomenclatura de los heterociclos nitrogenados. Bueno, en esta diapositiva ya aparecen los nucleótidos. Noten que la diferencia con el nucleósido es que acá ya tenemos el éster fosfórico, ¿sí? Esto puede darse en distintas posiciones. En la posición 5 es la que ustedes más frecuentemente van a encontrar en los libros cuando hablan de nucleótidos, sí, pero bueno, si el enlace éster estuviera en posición 3, también sería correcto hablar de nucleótidos, sí, pero lo más frecuente es que ustedes lo encuentren en todos los libros en posición 5. Y obviamente vamos a diferenciar entre ribonucleótidos, ¿sí? Y los desoxirribonucleótidos, dependiendo del azúcar que esté involucrado. ¿Tá? Y acá tienen dos ejemplos para analizar. Muy bien, esta diapositiva está para hablar brevemente de la acidez de los nucleótidos, ¿sí? Si ustedes piensan que van a formar parte de los ácidos nucleicos, ya el nombre indica que las características ácido-base van a tener mucha importancia. Bien, y esto es bastante sencillo de analizar si ustedes recuerdan que acá está puesto como ejemplo la adenosina 5-monofosfato. Bueno, estos nucleótidos vienen de la esterificación con el ácido fosfórico, ¿sí? Por lo tanto, hay dos hidrógenos ácidos. Acá les puse los pKa como para que tengan la referencia, ¿tá? Si ustedes miran los pKa, van a ver que en solución acuosa a pH neutro, ambos grupos van a estar ionizados, ¿sí? Y lo mismo obviamente al pH fisiológico, que es bastante cercano al neutro, ¿tá? Por lo tanto, más allá de referirnos a este nucleótido en particular, que está como ejemplo como ácido 5-adenílico, ¿sí? Que es un nombre que pueden usar, también se suele hablar de él como adenilato, ¿sí? Refiriéndose directamente a su carácter de base conjugada del ácido 5-adenílico, ¿sí? O obviamente también lo pueden llamar adenosina 5-monofosfato y todo el mundo entenderá sus características ácido. Los nucleótidos, además de existir en las formas monofosfato, que es las que estuvimos viendo hasta el momento, también pueden existir como difosfatos o trifosfatos, ¿sí? Donde aparecen estas uniones anhídrido entre los fosfatos, bien, y acá seguramente reconocen el ATP al menos, ¿tá? Ya se dan una idea de que este tipo de nucleótidos van a tener en muchos casos funciones biológicas muy importantes, aunque no son constituyentes de los ácidos nucleicos. Como primer ejemplo de estos nucleótidos que tienen funciones adicionales de gran importancia biológica, vamos a tomar como primer ejemplo el ATP, ¿sí? Que ustedes lo deben conocer muy bien, es el trifosfato de adenosina, y fíjense que, como les decía, es un anhídrido del ácido fosfórico, ¿sí? Aparecen estas funciones anhídrido. Bueno, cuando pasamos de la adenosina hasta llegar al trifosfato de adenosina, cada paso de fosforilación es un paso que requiere bastante energía.
¿Sí? ¿De dónde viene esa energía? Bueno, por ejemplo, ustedes recordarán que tomando como ejemplo el metabolismo de los hidratos de carbono, en la glicólisis, por ejemplo, ¿sí? Se forma ATP a partir del ADP. Bien, eso como para tomar un ejemplo. Entonces, esa energía que se libera en procesos metabólicos, como puede llegar a ser la glicólisis, se va a almacenar en forma de ATP, ¿sí? Entonces podemos ver al ATP como una forma de guardar esta energía para usarlos en otros procesos que requiera el organismo, ¿sí? ¿Y cómo se usa esa energía? Bueno, entonces estos enlaces que habían sido formados en la síntesis de ATP, ¿sí? Estos enlaces anhídridos se rompen por hidrólisis dando el difosfato de adenosina, el ADP, bien, y una unidad de fosfato, ¿sí? Noten que se libera bastante energía en este proceso y eso está asociado, lo podemos interpretar de dos formas, o sea, por un lado, el fosfato, ¿sí? Va a tener una solvatación muy buena, ¿está? En este medio acuoso que va a ser el medio biológico, y además el hecho de escindir uno de los fosfatos va a disminuir esta repulsión entre las cargas negativas, y fíjense que acá tienen 3 cargas negativas cercanas y acá tienen 2 cargas negativas solamente, que explican también que este proceso sea tan exergónico. Bueno, el siguiente ejemplo es lo que todos conocemos como AMP cíclico, que es un nucleótido involucrado en lo que son las vías de señalización intracelular. Noten que también es un nucleótido de adenosina y acá como particularidad, digamos, aparecen enlaces fosfodiéster que ya vimos en otras oportunidades, pero en este caso se van a dar de manera intramolecular, ¿sí? Los enlaces se van a involucrar al hidroxilo 3' y el 5', pero del mismo nucleótido, ¿sí? Por eso el cíclico en el nombre de este nucleótido. Otro ejemplo de mucha importancia biológica y que también seguramente habrán escuchado nombrar es el par NAD-NADH, ¿sí? Que están involucrados en procesos de oxidorreducción en sistema biológico. El NAD es un dinucleótido, como su nombre lo indica, y en particular es un dinucleótido, si ustedes se fijan, de nicotinamida y de adenina, ¿sí? Por eso el nombre. En este caso, ambos nucleótidos están enlazados a través de sus fosfatos, que en ambos casos estaban en 5'. Sí, bueno, sobre la adenina no hay mucho para decir en cuanto a porque digamos ya la conocen bien, en cuanto a la nicotinamida, es la amida del ácido nicotínico, que es el ácido piridín 3-carboxílico. Esto se sale de las bases clásicas que habíamos estado hablando al inicio de la clase, ¿sí? Y un ejemplo para mencionarles es la participación del NAD como coenzima de las alcohol deshidrogenasas, ¿sí? Que son un grupo de enzimas que se encargan de la detoxificación de alcohol en organismos biológicos, y esto ocurre, ¿sí? Por oxidación del alcohol al aldehído correspondiente. Está en el caso del ejemplo. El proceso es un poco más complejo que lo que se muestra esquemáticamente acá, porque obviamente es un proceso enzimático que incluye varios pasos e involucra los aminoácidos, pero con respecto a lo que nos interesa a nosotros en cuanto al NAD, ¿sí? Noten que el NAD se va a reducir tomando un hidruro durante esta reacción, ¿sí? Mirando un poco la molécula, fíjense que tenían un nitrógeno con carga positiva, pueden calcular la carga
como ya saben ustedes, el cálculo de cargas formales, si ese nitrógeno está cuaternizado y cargado positivamente. Cuando toman un hidruro pueden escribir distintas formas resonantes, pero la forma más contribuyente va a ser esta, la que se muestra acá, que en definitiva es la forma neutra. Bueno, y como último ejemplo de nucleótidos con diferentes funciones, les menciono los nucleótidos azúcar que aparecen en algún ejercicio que tienen en la guía, ¿sí? Y estos pueden ser vistos como formas activadas de los monosacáridos, ¿bien? Que van a estar involucrados en reacciones de glicosilación, ¿sí? Que son catalizadas por unas enzimas que se llaman glicosiltransferasas, y acá tienen un ejemplo esquemático donde una unidad de glucosa se va a transferir a este grupo X, ¿sí? X puede ser desde otro sacárido hasta una proteína, bien, y se forma como subproducto el UDP en el caso del ejemplo. Muy bien, bueno, lo primero que incluye esta diapositiva es la clasificación muy sencilla y similar a la que ya estudiaron para hidratos de carbono, ¿sí? Dinucleótido se refiere obviamente a dos subunidades de nucleótido enlazadas, ¿sí? Un oligonucleótido implica hasta 10 subunidades y un polinucleótido decimos más de 10, pero en general son muchas más, ¿sí? El ADN y el ARN son ejemplos de polinucleótidos que incluyen muchas subunidades de nucleótidos, ¿sí? Y lo siguiente que vamos a ver en esta diapositiva es cómo se sintetizan estos polímeros, ¿sí? Lo que se usa como material de partida son los nucleótidos trifosfato, de los que ya hablamos, y lo que ocurre es un ataque nucleofílico del hidroxilo en posición 3' de un azúcar, ¿tá? Al grupo alfa fosfórico de un nucleótido trifosfato. ¿Sí? Digo alfa fosfórico porque es el que está directamente unido a la unidad de azúcar. Bien, esto, o sea, lo pueden asociar con lo que habíamos visto en la clase de derivados de ácidos. Si bien esto no es un carbono, sino que es un fósforo, ¿sí? Sería una reacción similar a la que vimos para la formación de ésteres a partir de anhídridos y alcoholes, ¿sí? Acá tenemos el hidroxilo nucleofílico que ataca al centro electrofílico, que en nuestro caso es un átomo de fósforo, ¿sí? Y se termina liberando un grupo pirofosfato, ¿tá? Como grupo saliente, ¿sí? Sería una reacción tipo las que estuvimos viendo de sustitución nucleofílica en el acilo, ¿sí? Como para que les resulte más sencilla la asociación. Bueno, el hecho entonces de que siempre es este hidroxilo 3' el que va a atacar a un nuevo nucleótido trifosfato es lo que explica que uno dice que el crecimiento o la síntesis de la cadena se produce en la dirección 5', 3', ¿sí? Yo siempre agrego nucleótidos nuevos en el extremo 3', ¿sí? Y como ahora vamos a retomar incluso en la diapositiva siguiente, el extremo 5' implica un nucleótido trifosfato y siempre en el extremo 3' de una cadena de ADN tengo este hidroxilo en posición 3 libre. Bueno, entonces como les decía, en un extremo 5' tienen un grupo trifosfato libre, ¿sí? No enlazado, y en un extremo 3' siempre les queda el hidroxilo libre, ¿sí? Acá lo tienen representado con un modelo de un trinucleótido. Yo obviamente se los estoy contando resumidamente desde el punto de vista químico y asociado a las reacciones que vimos nosotros, pero estos procesos son más complejos e involucran procesos enzimáticos, ¿no? Digamos, esta es una forma esquemática de relatarlos, ¿sí?
Bueno, el hecho del que el crecimiento de las cadenas sea de 5' a 3' explica la convención de escribir la secuencia de bases desde el extremo 5' al 3', ¿sí? Con el extremo 5' a la izquierda, lógicamente, ¿está? Y esta secuencia de bases es lo que se llama la estructura primaria de un ácido nucleico. Muy bien, ahora en las diapositivas que vienen sí ya vamos a empezar a hablar de la estructura de doble cadena de el ADN, ¿sí? Que como ustedes conocerán también se compone de un esqueleto de azúcar fosfato, bien, y en el centro están las bases nitrogenadas que son las que realmente codifican la información genética. ¿Sí? Y el principio que une estas cadenas es el de complementariedad. ¿Sí? Vamos a ver en las diapositivas que vienen que las bases nitrogenadas son complementarias y por lo tanto esto implica que si yo sé la secuencia de una de las cadenas puedo automáticamente saber la de la cadena complementaria. Bien. Bueno, entonces como venimos hablando hay una complementariedad entre las bases y esto ya se había visto experimentalmente hacia los años 50 cuando analizaban las bases presentes en los genomas de distintos organismos y veían que las cantidades de timina y de adenina eran muy similares, lo mismo para citosina y guanina, ¿sí? Entonces ya en ese momento se postuló esta complementariedad. ¿Y a qué se debería? Bueno, hay dos cuestiones a considerar. Por un lado, si ustedes se fijan las estructuras de las purinas en relación con las pirimidinas, ¿sí? Las purinas son mucho más grandes como molécula, ¿bien? Por lo tanto, para mantener el ancho de la doble hélice constante, ¿sí? Es importante que siempre haya una purina formando un par con una pirimidina, ¿sí? Si no, si yo tuviera dos purinas, se ensancharía la cadena y si fueran dos pirimidinas, se angostaría. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos la cantidad de puentes de hidrógeno efectivos que se pueden formar entre las distintas bases, ¿sí? Tratando de maximizar este número de uniones estabilizantes, lo que encontramos es que el apareamiento ideal es entre timina y adenina con la formación de dos puentes de hidrógeno y el de citosina y guanina con la formación de tres puentes en ese caso. Bueno, estas dos diapositivas que vienen ahora están dedicadas a estudiar más en profundidad las bases heterocíclicas, ¿sí? Y en particular nos vamos a dedicar a analizar brevemente las formas tautoméricas, ¿sí? Bueno, ya como el título lo indica, lo que vamos a ver es que estas bases pueden existir en distintas formas tautoméricas y eso se debe a la presencia de hidrógenos lábiles que son intercambiables con el solvente, como podría ser, si miramos la estructura de abajo, el hidrógeno de este hidroxilo, ¿sí? Entonces aparecen, si lo relacionamos con lo que ustedes más conocen hasta el momento, estructuras tipo ceto-enólicas, ¿tá? Si miran las estructuras en azul, ¿sí? En la próxima diapositiva voy a explayarme un poco más en lo que son las distintas posibilidades. Pero bueno, la realidad es que si bien existen distintas formas tautoméricas, lo que se ve es que en condiciones fisiológicas predomina siempre la forma en la que los grupos oxigenados están como carbonilos, ¿sí? Y no como hidroxilos, y cuando tenemos un grupo nitrogenado predomina la forma amino frente a la forma imino, ¿sí? Y esto está asociado a, como les muestran en el ejemplo acá, también la posibilidad de formar estos puentes de hidrógeno efectivos de lo que hablábamos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Fíjense que si yo acá cambio
la forma tautomérica, en el ejemplo en la parte inferior, digamos, la estructura está en azul. Yo cambio el tautómero y ahora en este caso solo puedo formar 2 puentes de hidrógeno en vez de los 3 puentes de hidrógeno que postulamos para la guanina y la citosina. Bueno, por último, para terminar esta diapositiva, quería comentarles que si bien hablamos del tautómero mayoritario, ¿sí?, que implica la forma ceto y las formas aminos, los tautómeros que son minoritarios nosotros no lo vemos, pero pueden llegar a ser importantes en muchos procesos bioquímicos, ¿sí? Así que si bien son los minoritarios y en general los menos predominantes, en algunos casos pueden ser particularmente importantes. Bueno, como les adelanté entonces, en esta diapositiva tienen las formas tautoméricas para las distintas bases. Sí, esto lo tomé de un trabajo bastante reciente del año 2015. Acá, bueno, les quería mostrar, ¿sí? Por ejemplo, si miran para la adenosina, cuando me refería a formas amino, me refería a este tipo de estructuras con el nitrógeno sp2, ¿sí? Entonces pueden escribir tautómeros amino o imino, ¿sí? Bueno, después tienen las formas carbonilo versus formas tipo enol, ¿tá? Como pueden ver, por ejemplo, para la uridina, ¿sí? En cuanto a la nomenclatura, no se haga mucho problema para entenderla, ¿sí? Esto, o sea, solo se los menciono brevemente. Obviamente les menciona si es una forma amino o imino. Acá para la adenosina les menciona también, por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí?, involucrado, si va a estar en N3 o en N1, ¿sí? Es decir, cómo varían esas posiciones en los distintos tautómeros. Y además, cuando habla de cis-y-trans se refiere a la geometría entonces de este nitrógeno sp2, ¿tá? Porque si se fijan, el hidrógeno puede estar de un lado o del otro, ¿sí? No me interesa que lo sepan, pero como brevemente para que se den una idea de dónde sale. Bueno, y esta diapositiva resume entonces las características de la estructura secundaria del ADN, muchas de las cuales ya aparecieron en diapositivas previas, ¿sí? Pero para unificar todo, a ver, vamos en orden. Tenemos entonces 2 cadenas, ¿sí?, complementarias, por supuesto, que se encuentran antiparalelas, es decir, tienen direcciones opuestas, como les muestra este dibujito de acá abajo, y como ya habíamos dicho, la fuerza que las mantiene unidas son los enlaces de hidrógeno entre estas bases que son complementarias. Asimismo, algo que yo no les mencioné antes es que también otras fuerzas que contribuyen a la estabilización de esta estructura, que ven que no es lineal, es retorcida, ¿tá?, de hélice, con las bases apareadas sí, paralelas unas con respecto a otras en el centro. Esta estructura también está estabilizada por fuerzas de apilamiento entre las nubes pi de estas bases, que son todas aromáticas y que contribuyen también a darle fuerza a este arreglo helicoidal, ¿sí? Y bueno, por último mencionarles que, como ya saben, la estructura secundaria se conoce como la estructura de la doble hélice. Esta diapositiva está dedicada a repasar cuestiones asociadas a la replicación del ADN. Sí, voy a ser muy breve porque la verdad es que esto ustedes lo ven en detalle en otras materias, y también, digamos, pueden repasar de cualquier libro las cuestiones asociadas a la transcripción y luego al proceso de traducción, ¿sí? En particular, lo que yo les quería mencionar es que, bueno, o sea, como ustedes saben, digamos, las cadenas se separan y comienza el copiado
¿Cómo ocurre esto? Bueno, justamente las bases se aparean por la formación esta de puentes de hidrógeno de la que estuvimos hablando, y luego una enzima que ustedes la conocen, la ADN polimerasa, es la que va a generar las uniones entre los nuevos nucleótidos, ¿sí? Por eso yo les decía que en realidad es un proceso que, si bien yo se los conté esquemáticamente desde el punto de vista químico, es más complejo y digamos es un proceso que tiene enzimas asociadas, bien, justamente la polimerización. Bueno, como habíamos hablado antes, el crecimiento de la cadena se hace de 5' a 3' y por lo tanto, digamos, una de las cadenas se copia de manera continua, mientras que la otra lo va a hacer de manera discontinua, ¿sí? A medida que se va desenrollando, y luego esos pedacitos se van uniendo por otra enzima, como es la ligasa, ¿sí? Por lo tanto, digamos, ven que es un proceso que implica distintos procesos enzimáticos, ¿sí? Bueno, y ahora sí, para terminar, quería que discutamos brevemente el por qué el ADN contiene timina en vez de uracilo, que, como habíamos dicho, era una de las diferencias principales entre ambos tipos de ácidos nucleicos, ¿sí? Y la realidad es que esta diferencia está asociada a tratar de evitar mutaciones que obviamente pueden llegar a ser dramáticas en los organismos, ¿sí? Entonces, ahora que sabemos un poco más de los procesos, si miramos la citosina, ¿tá? Ustedes se darán cuenta que yo puedo escribir una forma tautomérica imino, ¿sí? Y las funciones imino pueden hidrolizarse a la forma carbonílica. Bien, cuando esta reacción química ocurre, si ustedes miran ahora la molécula resultante, es una molécula de uracilo en este caso, ¿sí? Por lo tanto, si el uracilo estuviera presente como base en el ADN, sería imposible para el ADN distinguir entre un uracilo, que es un uracilo verdadero, y un uracilo que viene de la reacción de desaminación de la citosina, ¿sí? Y si ustedes lo piensan, esto daría como resultado, en un copiado, colocar dos bases complementarias distintas, ¿tá? Porque el uracilo, ¿sí?, es complementario de la adenina, mientras que la citosina es complementario de la guanina. Entonces, esta desaminación me implica ya un error de copiado cuando yo quiera hacer una replicación del ADN o cuando quiera dedicarme a la síntesis de proteínas. Bien. Por lo tanto, para evitar esto, en el ADN no existen uracilos y existe una base bastante parecida, porque habíamos dicho que se diferenciaba solo en un metileno, que es la timina, ¿sí? Al existir solo la timina, cuando una enzima de copiado detecta la presencia de un uracilo en el ADN, esto directamente se corrige, se detecta como un error y se corrige y no se sigue trasladando el error, ¿bien? Por eso es que se invierte energía adicional en sintetizar timinas para la síntesis del ADN, ¿sí? Porque la timina, si uno va a los costos en cuanto a la síntesis de bases nitrogenadas, es una base que requiere bastante más energía para ser sintetizada que el uracilo, ¿sí? Pero a fines de tratar de evitar estas potenciales mutaciones, realmente es un costo que para el ADN vale la pena. Por otro lado, si miramos el ADN, en este caso se prefiere preparar una molécula más barata, por así decirlo, con uracilos, porque, como habíamos hablado, esta molécula no es una molécula que va a durar demasiado en el tiempo, ¿sí? Siempre cada molécula de ARN se sintetiza a partir del ADN, ¿bien? Por lo tanto, algún error que pueda surgir por un proceso de desaminación de citosina no sería demasiado importante en el tiempo y no provocaría cambios graves, cosas que sí ocurriría
si ese error se produjera directamente en el ADN. Así que bueno, con esto entonces terminaríamos el módulo de ácidos nucleicos.